con la corriente que está circulando, y a los lados estaba el imán. Entonces aquí está uniéndose el magnetismo y la electricidad en electromagnetismo. ¿De acuerdo? Entonces, la primera semana. Vamos a ver qué está propuesto para la primera semana. Para la primera semana está ahora ya organizado de forma homogénea las aulas virtuales de los profes de Calderón. Más o menos debe estar lo que es unidad 5, ¿sí? Yo les puse aquí el tema, electromagnetismo, repetimos un poquito, los recursos que vamos a utilizar y las actividades que vamos a hacer, ¿sí? Recursos, los instrumentos que le van a servir a usted para resolver las actividades. Sí, el primer recurso que puse aquí es lo que es eh, el video sobre campos magnéticos e inducción magnética. Es un pequeño resumen o introducción a lo que es este tema, ¿de acuerdo? Y después viene el simulador. Cuando estoy diciéndole simulador, eh, yo tenía que participar del simulador dentro de esta, de, del- de la plataforma, o podría yo irme al simulador vía navegador, pero está hecho el enlace. Ya con esto usted hace el simulador y después pasaría a participar en el foro, ¿sí? Escribiendo, la pregunta era, al utilizar el simulador contestar, ¿de qué depende que se prenda el foco? Y he revisado algunas respuestas interesantes, ¿no? Porque me dicen la explicación de cómo funciona el foco. Me dicen, profe, el filamento del foco es de tungsteno, al pasar la corriente se calienta y cuando se calienta genera algo así. Entonces, no es que está mal, pero la idea es en el simulador. ¿Qué hicimos en el simulador para que, para que se prenda el foco? ¿Qué hicimos? Sí, entonces, hoy en esta clase lo que vamos a tratar de de determinar son las características de la ley de Faraday a través de su experimento. ¿Sí? Un poquito contextualizando, Faraday es un gran físico experimental, muy bueno, excelente físico experimental, pero la deficiencia de Faraday es que él no tenía un conocimiento matemático. Entonces vamos a la segunda semana para ir hablando mientras se presentan las diapositivas con el texto que nos va a servir hoy. Sí, si alguien necesita decirme algo, entonces me escribe en el chat, por favor, no tengo ningún problema. Ya la segunda semana. En esta segunda semana, en esta segunda semana lo que está planteado es, como recurso, un libro con la, con la teoría de la ley de Faraday, ¿sí? La reunión que estamos el día de hoy y el deber, ¿sí? Pero están hechas unas restricciones. Esta ley de Faraday, ¿qué tienes que, para poder ver esa ley de Faraday, puede ser después del 30 de abril a las 9 de la mañana? Después de las 9 de la mañana ya puedes ver este libro. ¿Por qué a las 9? Porque yo digo, nos vamos a demorar más o menos una hora en esta clase, entonces serían las 8. Hasta que tú puedas ubicarte bien, analizar, procesar la información, las 9 y comenzamos a hacer la ley de Faraday, ¿de acuerdo? También deberías hacer la actividad del simulador. Quiere decir que en la primera semana deberías hacer eh, tu, tu comentario. ¿Sí? Yo leí ya algunos, se acerca mucho a la respuesta que yo necesitaba. ¿Sí? Entonces, este libro que está propuesto aquí se va a abrir solo si has participado en el simulador y lo quieres ver después de las 9 de la mañana del 30 de abril, o sea, hoy después de las 9. ¿Entendido? Entonces, como actividad es la reunión que estamos en este momento y el deber. Pero este deber también tiene una restricción. Ese deber debe ser, primero deberías cumplir con ver toda la actividad de la ley de Faraday. Cuando tú hayas visto el libro completo de la ley de Faraday, se va a activar el deber. O sea, no puedes hacerlo o subirlo si no lo viste, ¿de acuerdo? Entonces yo con eso espero que esté claro. La ley de Faraday, el libro, el texto,
se va a abrir siempre y cuando hayas hecho la participación en el simulador y sea después de las 9 de la mañana. ¿Entendido? Espero que por ahí no haya problema. Entonces comenzamos con la ley de Faraday. Más o menos así tendrían que verlo ustedes. Más o menos así van a verlo ustedes. La ley de Faraday. ¿Sí? A ver, aquí hay una pregunta. Algunos me dicen, profe, ¿qué pasa si no alcancé a hacer el foro? No hay restricción, no hay restricción, sí. No les puse fecha límite. Sigue abierto, sigue abierto. Entonces usted, suponiendo, ¿no?, que el día de hoy acaba esta reunión, se va a desayunar y después del tipo 10 de la mañana, primero tendría que participar en el simulador para poder ver este libro. Si no hay ningún problema, no hay restricción de fechas. Hay fechas de referencia, quiere decir que yo tomé de referencia el 30 porque el 30 iba a ser yo esta clase, ¿de acuerdo? Pero no significa que eso se va a cortar ahí, que no van a poder, ya no van a poder participar en el foro. No, 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 no. Lo que se pretende es tener una fecha de referencia para nosotros de ahí tomar las retroalimentaciones. ¿Es nota o no? Eso es una actividad no calificada. Eh, es como tratar de analizar la participación, pero solo analizamos la participación como requisito para poder hacer el resto de actividades. Porque si tú no hiciste bien el simulador, si no hiciste el foro, no podrías entender lo que sigue después. Más bien es la participación, el cumplimiento, no es una nota como por el criterio que emites de ahí. Pero deberías participar, sí. Te pido que participes para también un poquito entender cómo están pensando ustedes, cómo les fue con esto del simulador. Porque yo entendía que era muy fácil de utilizar, pero vi y leí unas respuestas muy disparadas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, entonces, esperando que nadie más que todos ya estemos conectados, eh, vamos a ver la ley de Faraday. Para ver la ley de Faraday tenemos algunos contenidos. Modo de la introducción, la ley de Faraday con el experimento, el simulador, las conclusiones, las fórmulas o fórmula que vamos a utilizar, dos ejemplos y después vamos a llegar a la fuerza electromotriz inducida en un conductor en movimiento, con un ejemplo y algunas cosas más que podamos hacer. ¿Entendido? Ese es el menú para hoy. ¿Entendido? Ya. Entonces, como introducción, la inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables. ¿Sí? Esta es la frase, creo que va a marcar el entendimiento del resto. Dice que la inducción electromagnética es el producto de corrientes, o sea, se produce corrientes eléctricas por campos magnéticos variables en el tiempo. Quiere decir que yo puedo generar, bueno, vamos después de la conclusión así, y ahí está el dibujito interactivo, está un poquito, no sé cómo están viendo, pero es la manito que está moviendo el imán dentro de una bobina y abajo está un voltímetro en el cual está leyendo el voltaje que está generado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, y vemos aquí, una vez que don Hans Christian Ørsted puso de manifiesto que una corriente podía producir un campo magnético, muchos físicos empezaron a plantearse si ocurría lo contrario. Entonces, Hans Ørsted, en el capítulo anterior, en el parcial anterior, él ya propuso ese experimento con la brújula. Entonces, nosotros ahí, al hacer ese experimento, podemos determinar que corriente eléctrica produce campos magnéticos, ¿sí? Ahora, la propuesta de los físicos en ese tiempo es tratar de determinar si se puede generar lo contrario. Quiere decir que con campos magnéticos generar corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, para ese tiempo, esa idea era un poquito loca, porque no se tenía evidencia, no tenía experimentación. Aparece esta persona llamada Michael Faraday. Como les decía antes, Michael Faraday es uno de los mejores físicos experimentales que ha existido,
¿Por qué digo físico experimental? Porque él no tuvo una formación académica establecida. Él comenzó como un ayudante de laboratorio de un físico famoso en ese tiempo famoso, ahora no se recuerda nada de él, se recuerda a su ayudante, Michael Faraday. Él comenzó como ayudante, él comenzó solo como eh, limpiando el laboratorio, pasando las cosas, ¿sí? Poco a poco él se investigó por su cuenta, fue autodidacta, comenzó a experimentar y de tal forma que superó a su maestro de alguna forma, ¿sí? Entonces Michael Faraday en Inglaterra comenzó a hacer estos experimentos y también se pone que Joseph Henry en Estados Unidos también tenía alguna idea, ¿no? Pero la persona que marca esta inducción electromagnética es don Michael Faraday. Sería bueno que ustedes investiguen un poquito, si a alguien le gusta eh, leer sobre biografías. Michael Faraday tiene una biografía bastante interesante. Y tiene bastantes aportes a la física. Entonces seguimos, ¿no? Seguimos más. A ver cómo nos va. La ley de Faraday. Faraday descubrió que cuando un conductor corta las líneas de flujo magnético, se produce una fuerza electromotriz entre los extremos de dicho conductor. Eso es, esta simbología de FEM significa fuerza electromotriz. No es nuevo tampoco, este término lo habíamos visto algún rato, no sé si se acuerdan en qué parcial lo vimos, pero sí, esa fuerza electromotriz tiene otro nombre. Si alguien, no sé si me puede escribir en el chat la respuesta, ¿qué otro nombre lo habíamos visto nosotros en clases? Podría ser el parcial, ¿no? ¿En qué parcial lo vimos? ¿Y con qué otro nombre lo habíamos estudiado? Sí, por favor, espero las respuestas en el chat. Sí, fue Michael Faraday alrededor de 1831 en el que hizo este aporte. Michael Faraday comenzó como empastador de textos, ¿sí? Encuadernador de textos y el bichito de la ciencia le comenzó a rondar su cabecita y terminó siendo un gran experimentador. Él no tenía bases matemáticas, él no conocía de muchos fundamentos matemáticos eh, para poder hacerlo esto, ¿no? Entonces, lo que él hizo es plantear el experimento, ver qué ocurría y buscar un amigo que le pueda ayudar. Entonces, seguimos por ahí, esperando las respuestas. ¿Qué otro nombre tiene la fuerza electromotriz? ¿O en qué parcial habíamos estudiado ya o ese nombre? Entonces, aquí está el experimento. Este es ¿qué sería? Le diría yo, un esquema básico del experimento de Faraday. ¿Sí? El experimento de Faraday planteaba que yo debo tener un campo magnético, ahí está el imán, un campo magnético uniforme, ¿sí? Y tenía un conductor. A ver, ya tengo una respuesta a la pregunta que hicimos. Don Zair Almachi me dice voltaje, sí, muy bien. Recuerden que para este voltaje teníamos creo que eh, tres sinónimos, tres palabras que producían lo mismo, no eran lo mismo, pero producían lo mismo, que las cargas se muevan. Voltaje, tensión eléctrica y fuerza electromotriz. Además, también podemos decir la diferencia de potencial, o sea, más prácticamente son las cuatro son cosas muy diferentes, pero causan lo mismo. Por eso se le estudió en esa parte, en el tercer parcial, como una sola, porque producían que las cargas se muevan. Entonces, aquí en la explicación volvemos un poquito, lo que hizo es con este conductor, hacer que se corten las líneas de campo magnético de arriba hacia abajo, ¿sí? Y se vio a ver, aquí dice, vio en el voltímetro que había un cambio de voltaje, había un voltaje muy pequeñito que se inducía ahí. Un galvanómetro, dice aquí. Un galvanómetro más bien es
Es un voltímetro analógico, ¿sí? Ahora, con la tecnología tenemos el multímetro y digital. Entonces, esa sería un poquito la diferencia. Entonces, al ver que se cortaba de arriba hacia abajo, se producía un voltaje, un voltaje positivo, o sea, por eso la aguja se fue hacia la derecha, y al regresar este conductor hacia arriba, cortando las líneas de campo magnético, en cambio se fuera la aguja del galvanómetro a la izquierda. Entonces, ahí tenía algo que ver. Entonces, él se planteó, aquí estamos bien, porque si había un voltaje, significa que algo genera que las cargas se estén moviendo. Eso sería su primera impresión de Don Faraday. Entonces, con eso vamos a pasar al simulador. Ustedes ya hicieron el simulador con paciencia en sus casas, ¿verdad? Entonces, antes de regresar a esto, acá. Ok, ya está un poquito. ¿De qué dependía ese voltaje? Ahora aquí espero, antes de presentar la otra diapositiva, donde ya está algunas consideraciones, quisiera que ustedes me escriban por el chat de qué dependía que se prenda el foco. No cómo funciona el foco, porque eso sería otra clase, pero más bien, ¿de qué dependía el uso del simulador para que se prenda el foco? ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Qué travesuras intentó hacer? El movimiento del imán, dice don Pitágoras aquí. Genial. El movimiento del imán sí sería una de las variables para poder completar la ecuación o la fórmula de Faraday. ¿Sí? El movimiento del imán. Yo le completaría como el movimiento del imán cerca de la bobina. ¿Sí? Porque si estoy moviendo el imán muy, muy lejos, entonces como que hay complicaciones. ¿Sí? Entonces deberías moverse el imán. Muy bien. Al moverse el imán, ¿qué está cambiando? ¿Qué cambia en el imán? ¿Qué cambia en la bobina? ¿Qué cambia en la bobina? Porque caso contrario yo no tendría muy claro qué está pasando. Al mover el imán, ¿qué está cambiando? En la bobina. Espero las respuestas para después plantear ya la ecuación de Faraday con las conclusiones que ustedes me estén ayudando. Sí, espero. Espero las respuestas, por favor. La pregunta es, con el movimiento del imán cerca de la bobina, a la bobina, ¿qué está cambiando? ¿Qué le está cambiando? Porque no le estoy topando la bobina. ¿Verdad? Usted podría pasar cerca de la bobina, por arriba, por abajo, por el centro de la bobina, y el foco se encendía. Ya, chévere. Pero, ¿qué le está cambiando a la bobina? ¿Qué le está haciendo el imán a la bobina? Pero sus respuestas, muchachos. Bueno, don Pitágoras está inspirado. Me dice, profe, cambia el campo magnético. Sí, yo diría más bien, cambia el flujo magnético. Sí, si ustedes pueden en el simulador activar las líneas de campo magnético, podrían ver que si está muy lejos el imán de la bobina, solo llegará a una o dos líneas de campo magnético. Entonces, el flujo magnético ahí serían solo las dos líneas. Pero si tú acercas moviendo el imán, cada vez que se acerca va influyendo más líneas de campo magnético en esa bobina, diciendo o teniendo como conclusión que está cambiando el flujo de campo magnético. ¿Entendido? Entonces, al mover el imán, estoy cambiando el flujo magnético que afecta al imán. Ya, una. Entonces, ¿de qué debe depender que se prende el imán? De la variación del flujo magnético. ¿Sí? La variación del flujo magnético. O sea, si yo lo muevo, las líneas de campo magnético que inciden en la bobina van a cambiar.
por ende se está prendiendo el foco. Ya, chévere. No sé si alguien hizo este experimento o monió de esta manera el simulador. Puso el imán en la mitad de la bobina, ¿sí? En la mitad de la bobina. Y después de un momento que lo dejó ahí, el voltímetro marcó 0, ¿verdad? Pero puso cambiar polaridad en la parte de abajo. Clic en cambiar de polaridad. ¿Y qué se dieron cuenta? No sé si alguien hizo esa travesura. Yo creo que hagamos aquí mismo la demostración porque parece que no han hecho conciencia. Espero también sus respuestas. ¿Alguien sí puso en el chat esto que estoy diciendo? Ya tengo una respuesta. Voy a abrir el simulador para... Alguien puso el imán en el centro de la bobina y después aplastó cambiar polaridad. Vamos a ver qué sucedía. Estoy abriendo el simulador para que ustedes también lo puedan ver. Ya, muy bien. Si tú movías también, otra cosa interesante que están escribiendo aquí don Kevin Yumikinga. Aquí está el simulador ya y justo miren, aquí está el simulador. Voy a voy a activar las líneas de campo. Ahí está. Está muy lejos las líneas de campo. En ese momento solo incide 2 líneas de campo magnético, casi no lo prende el foco. Pero cuando estoy ingresando el foco por el centro de la bobina, lo que hago estoy cambiando el flujo, pero sí interesa el sentido en el que yo estoy moviéndome. Sí está interesando. O sea, si yo lo pongo de derecha a izquierda, el voltaje será negativo, y si lo regreso de izquierda a derecha, positivo. ¿Sí? Entonces, sí interviene la dirección en la que se mueve el campo magnético. ¿Sí? Entonces, si hago hacia la izquierda un voltaje negativo en este simulador y en el lado derecho positivo. ¿Entendido? Entonces, sí interesa las líneas de campo magnético. Entonces, va a interesar las líneas de campo magnético, flujo magnético, perdón, ¿sí? Otra, la segunda parte que les decía, miren esto. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo cambiar de polaridad? También se prende el foco. Cambio la polaridad, también se mueve el foco. Positivo completamente, negativo, es máxima el voltaje ahí, máximo negativo, máximo positivo, máximo negativo, y así podemos estar, ¿sí? ¿De qué depende? De la variación del flujo magnético, primero. Después, miren, si yo paso por arriba también, se genera, se prende el foco, pero con una intensidad muy bajita. Para aprovechar este fenómeno sería en el centro. Para aprovechar este fenómeno sería en el centro. De qué también va a depender, este simulador también me da a tratar de hacerlo con 2 y con 4 espiras. ¿Sí? No sé si lo pueden ver, lo hicieron en su simulador. Cuando hago con 2, no llego al voltaje máximo, y cuando estoy con 4, con el mismo imán y el mismo movimiento, puedo llegar al voltaje máximo negativo y positivo del voltímetro. Entonces, ¿de qué más depende esta inducción electromagnética? Del número de espiras de la bobina. Necesitamos una bobina, pero urgente, ¿sí? Y un imán, entonces, para hacer esta experiencia. Entonces, sí interesa el número de espiras. Ahora, no sé si hicieron esta situación. Tratar de introducir el imán, pero de forma muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta por el centro. Miren, estoy intentando hacerlo muy lentito, muy lentito. Y cuando lo hago muy lento, casi el voltímetro ni se mueve. Lo hago muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Quiere decir que, y justo don Kevin Chumikinga también me responde aquí a la pregunta que iba a hacer, ¿de qué va a depender también? De la velocidad.
¿sí? De la velocidad. Entonces, debemos ver ya algunas cosas, ¿no? La fuerza electromotriz es la fuerza que va a generar que los electrones se muevan gracias a la influencia de un campo magnético cercano, variable. Este campo magnético variable a la bobina lo que le va a interesar es el número de espiras que tenga esa bobina. Le va a interesar también la velocidad con la cual nosotros vamos a mover ese campo magnético o variar ese campo magnético, y también me olvidaba la variación del flujo magnético. Entonces esas cosas le va a interesar. Entonces regresamos al librito. Nos quedan 6 minutos, esperemos terminar en 6 minutos y si no, nos volvemos a conectar con la misma dirección y la misma contraseña, ¿sí? Entonces estábamos ya en simulador. Esperemos que rápido se cargue esto. Entonces esto ya. Miren, dice la magnitud de la corriente inducida es directamente proporcional al número de espiras. Entonces, de ley necesitamos analizar el número de espiras de nuestra fórmula. A la rapidez del movimiento. O sea, quiere decir que en el tiempo en el que se voy a mover este imán va a depender la fórmula también. Vean que dice, va a depender también. Es evidente que se induce una fuerza electromotriz mediante el movimiento relativo del conductor y el campo magnético. Aquí nosotros, en nuestro ejemplo, se está moviendo, en el simulador se está moviendo el campo magnético, el imán se está moviendo. Pero en el experimento de Faraday lo que hizo es que se mueve el conductor. ¿Sí? Entonces, pero se ejerce el mismo principio, todo. Entonces Faraday llegó hasta ahí. ¿Sí? Llegó hasta ahí y dijo, bueno, depende del número de espiras, depende del tiempo, depende del cambio de flujo, de todo eso depende. Ahora, él buscó a alguien que sepa de matemática, porque repito, él no era muy conocedor de la matemática. Entonces su amigo Grossman, de ese tiempo, matemático puro, le dio procesando esta información y sacó algunas conclusiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusiones sacó Faraday con su amigo Grossman? Entonces dice, mire, el movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético induce una fuerza electromotriz en el conductor. Ya tenemos claro eso. 2. La dirección de la fuerza electromotriz inducida depende de la dirección del movimiento del conductor respecto al campo. También lo hicimos en el simulador. Si movíamos de derecha a izquierda era el voltaje negativo, y si regresábamos de izquierda a derecha era positivo. Entonces sí interesa la dirección. La magnitud de la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la rapidez con la que el conductor corta las líneas del flujo magnético. Entonces, como más rápido sea, quiere decir que entre menor tiempo haga, mayor será esta fuerza electromotriz. 4. La magnitud de la fuerza electromotriz es directamente proporcional al número de espiras del conductor que cruza las líneas de flujo. Entonces ya con eso también hicimos las conclusiones en el simulador, pero ahora estamos ya preparados para plantear la fórmula que nos va a ayudar a calcular la fuerza electromotriz inducida. Pues vamos a la fórmula. Ya tenemos algunas ideas claras. Entonces la fórmula propuesta era la siguiente. Entonces la fuerza electromotriz, ahí está ya, no sé si lo pueden ver, ahí está mejor. La fuerza electromotriz habíamos dicho que debe depender. Este símbolo que estoy marcando aquí es el símbolo de fuerza electromotriz, ¿sí? Ese símbolo, fuerza electromotriz, es igual a el número de espiras. Habíamos dicho que entre más espiras, mayor fuerza electromotriz, ¿sí? Va a ser también va a ser directamente proporcional a la variación de flujo. Entonces, entre mayor la variación de flujo, mayor también la fuerza electromotriz. Quiere decir que si el flujo no cambia, si el conductor no se mueve, no va a haber fuerza electromotriz. Profe también dijo que la velocidad, por eso decíamos que la velocidad prácticamente depende del tiempo. Entre menor sea el tiempo en el que cambia el flujo, mayor la fuerza electromotriz. Aquí no ponemos directamente la velocidad, sino el tiempo en el que se va a tardar en cambiar el flujo. Esa va a ser la velocidad
analizada antes, ¿de acuerdo? Recuerde que el flujo con ese signo que pasa a través de una espira del área A está dada por, o sea, debemos recordar algo de magnetismo. En magnetismo ya habíamos visto lo que es flujo magnético y también habíamos visto lo que es la variación de flujo magnético, ¿sí? La variación de flujo magnético se podría dar por dos situaciones. Se podría dar por dos situaciones. La primera situación para que exista una variación de flujo magnético es que cambie el campo magnético, ¿sí? ¿Cómo? Ya vamos a ver en algunos ejemplos cómo puede variar. Puede ser como está como está en el simulador, que se mueve el campo magnético. Al moverse al moverse el imán, perdón, están variando las líneas de campo magnético, por ende también cambia el campo incidente en esa bobina. Esa es una. Dos, pero mírenme, en la primera cambia el campo magnético, pero el área queda constante, ¿sí? El área se mantiene, o sea, la, la bobina, su área efectiva, su área perpendicular se mantiene constante. Y la otra, dos, ahora ya no va a cambiar el área, lo que va, digamos, ya no va a cambiar el campo magnético, lo que va a cambiar es el área, ¿sí? ¿Cómo cambiar el área? Es un poco complicado cambiar el área de una bobina, que significaría que yo tendría que volverla a hacerla más pequeña y más grande muy rápidamente para que se pueda tener la presencia de la fuerza electromagnética, cosa que no se puede hacer. Entonces, por ende, lo que tendría que yo realizar no es cambiar la bobina, más bien es girar la bobina, cambiar la posición de la bobina. Al cambiar la posición de la bobina, como habíamos hecho el parcial anterior, cambia también el área efectiva de incidencia del campo magnético y por ende también se genera